la expresión, ¿no? Pues miren, en prédicas anteriores se nos había anunciado y se nos había hecho ver la importancia de prevenir a los demás, y nos hablaba el hermano José de ser atalayas. El miércoles pasado el pastor nos decía la importancia de ser íntegros en el servicio a Dios. Y todos conocemos la importancia de llevar el evangelio, la necesidad de llevar la palabra de Dios para aquellos que no la conocen. ¿Es importante y es necesario llevar el evangelio? Sí, sí es importante y es necesario. Pero saben, yo creo que es indispensable y creo que es de mayor credibilidad llevar el evangelio con nuestras propias vidas. Creo que es necesario que nosotros seamos la Biblia para aquellos que no la leen. Muchas personas no leen la Biblia, no se congregan, tienen conocimiento de Dios o no conocen a Dios. Y de ahí la importancia de que nosotros seamos esta escritura para aquellos que no la conocen, que no la saben. Siempre pensamos que nadie nos observa. Siempre creemos que solamente nosotros sabemos lo que sucede dentro de casa. Pero déjeme decirle, todos tenemos vecinos a los que no les hablamos, ¿no es verdad? Y no les hablamos no por otra cosa, sino simplemente porque no nos hemos acercado a ellos. Pero sí podríamos hacer un juicio de su vida de ellos. Podríamos decir, ay, ese vecino es bien conflictivo, ese vecino es bien trabajador, esa vecina es bien enojona. Qué bonita familia, qué familia tan ejemplar. Y saben, lo mismo sucede con nosotros. Las personas de afuera nos observan, y más si decimos que somos cristianos. Y de ahí es la importancia y la necesidad de vivir la palabra de Dios, de ser transparentes. Decía el pastor hace rato, ¿no? De hacer lo bueno, pero es mejor hacer lo correcto, ¿no? Y a veces estamos haciendo lo bueno a los ojos de los demás, o estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, en vez de ser bendición para otros, nos convertimos en piedra de tropiezo con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos. Nos volvemos en una piedra de tropiezo en la manera y en la forma en la que vivimos nuestro cristianismo. Decimos que somos cristianos, pero solamente somos una ilusión. ¿Cómo podríamos vivir hoy en día en esta sociedad viviendo la Escritura? ¿Cómo podríamos hacerlo? Si saben, muchos dicen que obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la ley de Dios, es fanatismo. Otros dicen que es imposible. Otros dicen que los tiempos están cambiando, que ya nada es igual que antes. Otros dicen que la humanidad, que los seres humanos cada día somos más evolucionados. Pero ¿es así como debemos pensar? ¿Acaso todo es tan terrible que no podemos ser fieles a la palabra de Dios? Pregunta:
¿cuántos conocemos a Dios? Levante su mano sin miedo. ¿Cuántos conocemos a Dios? Amén, qué padre que conocemos a Dios. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Ahora pregunta, ¿vivimos conforme a lo que decimos conocer de Dios? ¿Nuestra conducta refleja el conocimiento que tenemos de Dios? El tema de esta mañana lleva por título ¿ilusionistas o imitadores de Dios? Yo dividí este tema en dos tipos de personas: los verdaderos imitadores de Dios, los que viven la palabra de Dios, y aquellos que solamente son imitadores, son ilusionistas, los que engañan, los que dicen ser imitadores de Dios pero no lo son. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios en esta mañana: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Dice la palabra de Dios que seamos imitadores de Dios. Pero miren, vamos a ver primero a este tipo de personas que solamente engañan, que dicen ser algo que no lo son. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, Felipe está anunciando el evangelio en Samaria y les está predicando a Cristo. Y ahí en Samaria se encuentra un hombre llamado Simón. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este Simón vivía entre el cristianismo y el paganismo, engañando a las personas. Pero también la Escritura nos habla de un Teudas y un Judas el Galileo. Más atrás, en el capítulo 5 del mismo libro de Hechos, vamos al capítulo 34, 34 al 38. Aquí en este pasaje están los fariseos en el concilio tratando de ver cuál era el castigo que le iban a dar a los apóstoles que estaban predicando la palabra de Dios, que estaban siendo verdaderos imitadores de Dios. Y un hombre llamado Gamaliel se levanta y dice esto. En el versículo 35 dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer al respecto de estos hombres. Y el 36, que es el que nos interesa, y el 37 dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unieron un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Como vemos, podríamos engañar a muchas personas. Muchas personas podrían seguirnos, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, esto va a desaparecer. Podríamos hablar y citar los versículos de la Biblia, pero si nuestras vidas dicen otra cosa,
Dios nos desacredita. Y dice en Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así es que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Se fijan aquí qué importante. Cómo Jesús les da esta recomendación a todos. Tenemos que hacer lo que dice la Escritura. Tenemos que obedecerla porque eso es bueno. Pero si quienes hablamos y decimos algo acerca de Dios y no lo vivimos con nuestras vidas, ¿qué ejemplo vamos a hacer para los demás? Solamente estamos engañando a los demás. El pastor también nos hablaba el miércoles pasado que debíamos de tener cuidado con nuestras obras, que debíamos de tener cuidado cómo servimos a Dios. Y saben, el servicio a Dios a veces lo confundimos como los que vienen y sirven aquí dentro de la iglesia. Y el servicio a Dios no solamente es dentro de un trabajo, dentro de la iglesia, no, el servicio a Dios es en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que servir a Dios en la forma en la que hablamos, en la forma en la que convivimos con los demás. Tenemos que servir a Dios en nuestra casa, en el trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en nuestro diario vivir, en nuestros sueños. Y no sueños de estar dormidos, sino sueños despiertos. ¿Cuáles son los anhelos que tenemos? Tenemos que servir a Dios en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Eso es servir a Dios. Y debemos de tener cuidado con esas obras, porque saben, Jesús le habló fuerte a los fariseos con respecto a lo de las obras. Vamos al libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Saben a veces qué es lo que estamos hablando? Las obras de quién estamos haciendo. ¿Estamos haciendo verdaderamente las obras de Dios? ¿Estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios? Ahora, ¿podríamos nosotros guiar a alguien si no conocemos la palabra de Dios? ¿Podríamos guiar a alguien si nosotros no vivimos lo que les decimos? Dice en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Y saben, cuando no conocemos la palabra de Dios, no podemos guiar a alguien. Y muchas veces no hemos puesto atención en eso. No podemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y solamente engañamos. Solamente decimos ser algo que no somos. Y cuando no conocemos la Escritura de Dios y no la ponemos en práctica, escuchen esto es bien importante, la práctica de la palabra de Dios. No vamos a poder guiar a alguien. Y miren, les comento, hace poco viajaba yo con mi esposa a Veracruz y nos tocó una zona de mucha neblina. No se veía nada. Los que han ido a Puebla alguna vez han pasado ahí por cumbres y han visto que la neblina no se ve absolutamente nada. Y ese día era verdaderamente espesa la neblina y no veíamos absolutamente nada. Y me dice mi esposa, ten cuidado,
despacio. Y mi esposa saca su teléfono y pone la ruta por donde vamos, y me venía diciendo, viene una curva a tu derecha, viene una curva a tu izquierda, es una recta, cuidado. ¿Saben? Después platicamos acerca de eso. Y es esta parte de saber guiar a los demás conforme a la voluntad de Dios. Y yo le decía, ¿sabes qué, amor? Esto que hicimos, eso es aplicado a toda la vida. Cuando ya empiezas a conocer la palabra de Dios y empiezas a aplicarla, empezamos a trabajar en equipo. Empezamos a transmitir el amor y el conocimiento que Dios nos da. Un matrimonio es de dos. El hombre es el responsable, la mujer es la ayuda idónea. El amor de Dios fue depositado en nosotros y nosotros somos responsables de ir y predicar el evangelio allá afuera. Dios es nuestra guía, nuestra cabeza, y nosotros somos los copilotos de los que están allá afuera. Si nosotros no sabemos guiarlos en esa espesa neblina, se van a perder. ¿Cómo se debe conocer un cristiano? Por su conducta. Su conducta es el mejor reflejo del entendimiento que tiene de la palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha tocado conocer a personas que dicen ser cristianos. Y su vida es tremenda, ¿no? Y muchas veces nos convertimos en esa piedra de tropiezo. Hay veces a los que les queremos hablar acerca de la palabra de Dios, de la salvación de Dios, y ven nuestra actitud y dicen, no, para ser como tú mejor me quedo donde estoy. Decía el pastor Schuchel, que lo cito, dice, el mundo nos escuchará en la medida que vea en nosotros el efecto del evangelio que predicamos. Este mundo está cansado de palabreros que solo hablan bien y no hacen nada. Si no podemos demostrar con nuestra vida el poder del evangelio, de poco sirve que prediquemos. ¿Saben qué duro es esto? De poco sirve que digamos que somos cristianos si no podemos demostrar con nuestra vida hijos de quién somos y las obras de quién hacemos. Dice Pablo en Efesios 5:1, regresemos a Efesios. El apóstol Pablo nos dice aquí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Miren, aquí Pablo nos pide que seamos imitadores de Dios, y esta palabra de imitadores viene de la palabra griega mimetes. Este vocablo proviene del teatro griego antiguo. El actor, para cumplir fielmente su rol, debía primero conocer muy bien todas las características físicas, psicológicas y espirituales del personaje que debía encarnar, para luego incorporarlo a su propia personalidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos dice que los creyentes deben poseer un profundo conocimiento de la naturaleza de Dios y modelar su vida y su conducta a la imagen de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿estamos siendo verdaderamente imitadores de Dios o solamente somos unos ilusionistas? Solamente hablamos y decimos algo que no hacemos.
¿Cómo le hacemos para imitar a Dios? Bueno, pues en los evangelios encontramos cosas a imitar de Jesús. Vamos a encontrar su humildad, su paciencia, su mansedumbre. ¿Cómo resistió al pecado, a la tentación? Su sabiduría, la forma de enseñar, su forma de pensar. Nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿hay en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús? Debemos de imitar su humildad. Nos dice en Mateo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas y nos dice primera de Pedro 2:21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para seguir sus pisadas. Y Pablo nos dice en primera de Corintios 11:1, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo nos invita, nos incita a que seamos imitadores de Cristo, que conozcamos a profundidad la palabra de Dios para poderla vivir. Ahora este llamado que nos hace Pablo a ser imitadores de Cristo, ¿para qué nos hace ese llamado de ser imitadores de Cristo? Y miren qué dice en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo 5, 43, 48. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Miren la recomendación de Jesús. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios no hace acepción de personas. Dios se deleita en mostrarnos su misericordia cada día. Y dice el 47, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Y otra vez Jesús nos dice, sean pues ustedes ¿qué? Perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfectos. ¿Para qué vamos a imitar a Dios? ¿Para qué? Para ser perfectos. ¿Cómo? En este amor. Jesucristo es el modelo a seguir. Él nos marca la pauta para seguirlo a Él. Nos dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Se fijan la importancia de imitar a Dios? Si no lo imitamos, no podemos salir a la calle a predicar el evangelio si no hay ese amor de Dios en nosotros. Porque si no existe ese amor de Dios depositado en nosotros, no vamos a vivir la palabra de Dios y solamente vamos a ser imitadores. Vamos a ser ciegos, guías de ciegos. Quiero preguntarles ahora, ¿nosotros estamos siendo imitadores de Dios en casa?
¿Estamos guiando a nuestra familia en el camino correcto? ¿Estamos demostrando el amor de Dios depositado en nosotros con nuestros seres amados? ¿Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres? ¿O solamente es una ilusión lo que ellos ven en nosotros? Decimos conocer a Dios, ¿eso es bueno? Es bueno. Leemos la palabra de Dios, ¿eso es bueno? Es bueno. Pero es mejor vivirla. Es mejor ser hacedores de la palabra de Dios. Porque si no, como decía el pastor Sugel, seremos palabreros nada más, que hablamos y decimos y no podemos vivir ni siquiera una porción de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué seguir a Cristo? ¿Por qué la importancia de imitar a Dios? Ya lo vimos al principio, porque tenemos que ser luz y tenemos que ser la Biblia para aquellos que no la conocen con nuestras vidas. Pero también la importancia de ser imitadores de Dios es porque las familias están siendo destruidas. Ya en las familias ya no se está predicando la moral, ya no se está enseñando. Los valores se están perdiendo. Ya esta palabra de familia se está volviendo obsoleta hoy en la sociedad. Ya las familias tradicionales, lo que dicen, están desapareciendo. Y ahora esas familias tradicionales están siendo juzgadas. Las personas se burlan. ¿Cómo que estás casado? ¿Cómo que tienes hijos? ¿Cómo que quieres tener familia? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que aquello? Por eso la importancia de ser imitadores de Dios. Escribía un pastor de Nueva Jersey en una revista cristiana, en un artículo, él decía esto: el promotor más grande de la desintegración familiar es el egoísmo, y el mejor remedio es imitar a Cristo. ¿Queremos que nuestra familia mejore? Imitemos a Cristo. ¿Queremos que nuestra relación con nuestra esposa, nuestro esposo mejore? Imitemos a Cristo. ¿Queremos que nuestra relación y nuestra comunicación con nuestros hijos mejore? Imitemos a Cristo. ¿Queremos que nuestro negocio sea prosperado? Imitemos a Cristo. ¿Queremos salir y predicar el Evangelio? Prediquemos a Cristo. Seamos nosotros esta luz a los pies de los que no la conocen. Dice en Efesios, que seguimos allí, Efesios 1 y 2, dice que debemos de ser imitadores de Dios porque somos sus hijos. Somos sus hijos amados, y los hijos imitan a los padres, aunque no queramos. A veces tenemos cosas en nuestros padres que decimos, ¿por qué? Y saben, entre más vamos creciendo, nos vamos pareciendo más a nuestros padres. Y dice aquí que seamos imitadores como hijos amados. Y saben, un hijo amado quiere imitar más a su padre. Y nosotros, conforme vamos creciendo y vamos teniendo uso de razón y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, empezamos a darnos cuenta de los errores de nuestros padres. Y empezamos a decir, esto no me gustaría, esto yo no quiero ser así como él. Pero saben, con nuestro Padre Celestial nunca va a suceder eso. Porque entre más conocemos a Dios, más queremos parecernos a Él. Porque entre más nos parecemos a Él, más recibimos de su amor. Y más amor queremos recibir de Dios. Porque somos hijos amados. Ahora, el amor
es buscar el bien de otros. El amor es sacrificial. Dice en Romanos capítulo 15, versículos del 2 al 3: cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que le afrentaron cayeron sobre mí. Todas las cosas que nosotros hagamos, todo lo que nosotros busquemos debe de ser para la edificación de nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero saben, este amar a tu prójimo como a ti mismo no se refiere a amarnos a nosotros de una manera hedonista, de una manera egoísta. Lo que Dios está diciendo cuando dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se está refiriendo que los amemos con el amor de Dios que fue depositado en nosotros, con el amor de Cristo que hay en nosotros y que es reflejado a través de nuestras vidas. Así es como debemos de amar a nuestro prójimo. Y el amor de Dios siempre viene acompañado del perdón. Si dices amar a Dios y no has perdonado, el amor de Dios no está en ti. Dice en Efesios 4:32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto es un factor bien importante. ¿Por qué no podemos vivir la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos ser imitadores de Dios como Dios lo manda? Porque a veces no hemos perdonado. En nuestro corazón todavía hay rencor, resentimiento, dolor, tristeza. ¿Saben? Muchos de nosotros traemos arrastrando cosas de nuestro pasado, de nuestra familia. Les decía que conforme empezamos a crecer, empezamos a ver cosas de los padres que no nos gustan. Y muchas veces traemos arrastrando eso y no hemos podido dejarlo. Muchas veces, consciente o inconscientemente, tenemos algún resentimiento contra nuestros padres. Y lo reflejamos con las personas que decimos que amamos. Pero si el amor de Cristo no ha sido depositado en nosotros, no podemos hacerlo porque no hemos perdonado. Y el amor de Dios va acompañado del perdón. Y dice en el versículo 2 de Efesios: y se entregó a sí mismo por nosotros. Isaías 53:5: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de nosotros. ¿Saben? Este amor de Dios, este versículo que nos dice Pablo en Efesios 5, el 1 al 2, el hincapié es el amor de Dios manifestado hacia los demás. Y saben, el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso que no lo comprendemos. Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario, dio su vida para darnos vida. Y saben, lo decimos bien sencillo, lo decimos bien fácil en una sola frase, pero no lo entendemos. Es tan profundo que de verdad no lo entendemos. Porque si en verdad entendiésemos ese sacrificio que Dios hizo, nuestra vida sería otra. Seríamos imitadores de Dios como hijos amados.
Y saben, Cristo no murió para traernos una ideología. Cristo no murió para traernos unas denominaciones. Cristo no murió para hacer religiones. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Cristo fue el sacrificio vivo recibido con olor fragante por el Padre. Para eso murió Cristo. Nos dice Pablo que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Estamos siendo imitadores de Dios? Miren, muchas veces, cuando Dios llegó a nuestra vida por primera vez y empezamos a entender lo que Él había hecho por nosotros, empezamos a ver un cambio en nuestras vidas. Había un gozo increíble dentro de nuestro corazón. Nuestro espíritu se gozaba y se regocijaba. Y saben, solamente aquellos que han recibido ese perdón de Dios podrían entender esa sensación que hay dentro de cada uno de nosotros cuando fuimos perdonados por Cristo. Es algo que no hay palabra humana para expresar lo que se siente haber sido perdonados por Cristo. Pero el paso del tiempo ha ido cauterizando nuestra conciencia. Y ese amor que florecía y que queríamos compartir con los demás ha terminado a veces en egoísmo, en displicencia hacia los demás, en el menosprecio de la palabra de Dios, en el poco valor de los mandamientos de Dios, de sus estatutos. Y saben, Dios, sabemos que es fuego consumidor, pero lo que caracteriza a Dios es su bondad y su misericordia y su amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y saben, ahora ya no vivimos bajo la ley, porque por la misericordia y el amor y el sacrificio de Dios, ahora estamos bajo la gracia. Pero sí vivimos la ley bajo el resplandor de la gracia de Dios. Y debemos de ser ese resplandor para los que están en la calle, para los que no leen la Biblia, para los que no la conocen. Debemos de ser esa lumbrera a sus pies. Debemos de ser esa luz que ilumine nuestro hogar. Debemos de ser el ejemplo de nuestros hijos. Debemos de ser el ejemplo de nuestras esposas, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Si decimos ser hijos de Dios, ¿o solo somos imitadores? ¿Ilusionistas? Vamos a entrar a la recta final del mensaje. Y quiero preguntarles esto. ¿Estamos nosotros tratando de imitar el carácter de Dios? ¿Estamos tratando de imitar su amor? ¿Cuántas personas se beneficiaron esta semana del amor depositado en Dios, en ustedes? ¿Cuántas personas se beneficiaron de ese amor de ustedes?
¿A cuántas personas ayudaron esta semana? ¿A cuántas personas exhortaron en amor? Cuando las personas de afuera, las personas que no conocen acerca de Dios, nos oyen hablar, ¿observan el amor y la misericordia de Dios en nosotros? ¿Su bondad? ¿Su paciencia? ¿Su mansedumbre? ¿El carácter de Cristo es reflejado en nosotros? ¿Con templanza? ¿Con fuerza? ¿Con amor? ¿Con respeto? ¿Con valentía? ¿Qué está viendo el mundo que nos rodea? El mundo que nos rodea, antes de que nosotros nos identifiquemos como cristianos, ¿podrían notar que somos diferentes a los demás? ¿O nos perdemos como un confeti en un montón de papelitos? Quizás hemos escuchado acerca de Dios durante mucho tiempo. Quizás nos han hablado de Jesucristo durante mucho tiempo o hemos hablado acerca de Él a muchas personas. Pero si verdaderamente el amor de Dios no ha sido depositado en nosotros, son palabras vanas. Jesús decía, hagan como ellos dicen, porque dicen bien, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Si hemos escuchado la palabra de Dios durante mucho tiempo, si queremos ser luz para los demás, primero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que venir a los pies de Cristo y decirle que nos perdone. ¿Cuántas veces vamos a venir a pedirle perdón a Dios? Depende de nosotros. Depende de la cercanía que tengamos con Cristo. ¿Cuántas veces hemos venido y hemos pedido perdón por el mismo y el mismo y el mismo pecado? ¿Está mal? ¿Está bien? No lo sé. Pero lo correcto es ser imitadores de Dios. Venir y pedir perdón y confesar nuestro pecado. Y en la medida que nosotros confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona. Dios nos perdona y nos acepta como hijos amados. Y deposita ese amor en nosotros para que nosotros podamos llevar y compartir ese amor con nuestra familia, con nuestros seres amados, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente que no nos conoce, con nuestros enemigos. Eso es ser imitador de Dios como hijo amado, con un amor sacrificial. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que hacerlo por los demás. Es difícil a veces, hermanos. ¿Y saben por qué se torna difícil? Porque no tenemos la cercanía con Dios. Nos decía el pastor anteriormente que había hermanos que decían, hermano, pastor, enséñenos otros temas más profundos, enséñenos cosas más de penetrar en la Escritura. ¿De qué sirve ese conocimiento? ¿De qué nos sirve si no lo vamos a poner en práctica? ¿De qué nos sirve conocer? ¿De qué nos sirve conocer tanto la Escritura? De tener una Biblia rayada por todos lados, pero si nada de esto voy a hacer, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si no respeto a mi esposa? ¿De qué me sirve si no honro a mi esposo? ¿De qué me sirve si no amo a mis hijos? ¿De qué me sirve si no honro a mis padres?
¿De qué me sirve si no amo a mi prójimo? En la mañana les decía, salimos a la calle, predicamos la palabra, les decimos que los tiempos son difíciles y los alertamos, porque eso es lo que Dios nos manda. Esa es la gran comisión. Pero, ¿saben? Quiero preguntarles algo. ¿Sabemos cuál es la necesidad del que está delante de nosotros, o atrás de nosotros, o a un lado de nosotros? ¿Le han preguntado si tiene algún problema o alguna necesidad? Y la palabra de Dios dice: ayudar primeramente a los hermanos de la fe. Pero les decía, quiero ir un poco más adentro. Ayudamos a los hermanos de la fe, pero ¿sabes qué necesidad tiene tu esposa? ¿Sabes cuáles son los problemas que tiene tu esposo? ¿Sabes por qué tus hijos se encierran en su cuarto y no quieren salir? ¿Sabes? Y quiero ir un poquito más adentro todavía. ¿Cómo podemos ayudar a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los que no conocen la palabra, si en nosotros hay rencor, resentimiento, hay dolor, hay tristeza, hay amargura? Si en nuestro corazón aún no ha sido depositado el amor de Cristo, ¿cómo? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos ser la Biblia para los que no la conocen? ¿Cómo? Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Esta mañana, si Dios habla al espíritu y al corazón de cada uno de nosotros, y si no lo conocemos, si hemos estado apartados de Él, si nos hemos equivocado, Dios nos habla esta mañana. Y cierre sus ojos, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Dios nos habla esta mañana y nos dice: si aún no hemos recibido el amor de Cristo en nuestro corazón, si aún no podemos vivir la palabra de Dios, si aún no podemos vivir lo que hablamos, si somos piedra de tropiezo para otros con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de hablar, si solamente estamos creando una ilusión y estamos engañando a los demás, esta mañana Dios, como todos los días, Dios nos da su misericordia y nos dice que pidamos perdón. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos